Gino TV. Esta vez nos encontramos con el fiscal regional de Tarapacá, el señor Raúl Arancibia Cerda, con quien podremos conversar de los temas que hoy día están interesando a nuestra región. Fiscal, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos visto que hoy día la ciudadanía en general, a nivel nacional y a nivel regional particularmente, se ha visto un poco conmovida por esta sensación de inseguridad que existe. Los números en ese sentido tampoco son muy favorables. ¿Cómo podemos, en una suerte de resumen, que acaba de terminar el 2022, cómo lo ve usted desde la Fiscalía Regional de Tarapacá? Bueno, la verdad es que para la Fiscalía Regional de Tarapacá, para el Ministerio Público de Tarapacá y para mí como fiscal regional en particular, creo que aquí se está dando una situación que nosotros lo hemos venido denunciando y alertando ya en forma sostenida durante todo este año, porque ha habido una evolución muy negativa de la criminalidad en la región en los últimos años. Yo diría que en el 2017 aproximadamente empezaron a ocurrir ciertos hechos que fueron mostrando un cambio enorme, digamos, respecto de la criminalidad que nosotros estábamos acostumbrados, de los delitos que conocíamos, del tipo de delincuente al que estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y todo ello fue cambiando en forma paulatina primero, pero ya en forma más apresurada después, hasta llegar a hoy día, a donde tenemos una criminalidad muchísimo más violenta, con una enorme cantidad de armas de fuego, con una tasa de homicidio que supera todo pronóstico, ¿no es cierto?, especialmente en esta zona, y con delitos incluso nuevos. Exacto, ese es un punto importante porque hemos visto incluso con declaraciones de autoridades a nivel nacional donde se ha comentado que ha cambiado el delito en Chile. Hay delitos que antes no se veían, como por ejemplo el sicariato. Se habla de crimen organizado, se habla de narcotráfico importante y que aquí que ya como que no es solamente un lugar de paso, sino que es un lugar prácticamente de acopio, y que incluso el poder de fuego de estas bandas es superior a la de nuestras policías. ¿Es tan así el escenario? Sí, yo diría que sí, absolutamente. A ver, lo que pasa es que aquí se ha producido un fenómeno muy interesante, diría yo, más allá de lo negativo que significa, pero resulta que, a ver, aquí no hemos dicho un factor importantísimo dentro de todo esto, que es la inmigración. La inmigración masiva, ¿no es cierto?, enorme, con gente que no sabemos quién es. O sea, que ha ingresado libremente a nuestro país una cantidad enorme de personas, algunas de ellas vienen legítimamente y con su mejor intención a mejorar su calidad de vida, pero hay otros que son delincuentes de frentón y que llegan y que venían delinquiendo ya en otros países, y ciertas organizaciones criminales que han visto las ventajas que tiene esta zona para instalarse aquí. ¿A qué me refiero yo? Me refiero que nosotros tenemos usted es iquiqueño y yo también lo soy. Siempre esta zona tuvo una determinada criminalidad y por supuesto el tema del tráfico de drogas, por ejemplo, y el contrabando, siempre ha estado presente. ¿Por qué? Porque es una ciudad fronteriza, ¿no es cierto? Tenemos un puerto por el cual ingresan mercadería, se puede cruzar a los países vecinos, en fin. Pero esa frontera siempre fue utilizada desde el punto de vista del delito por el traficante, que traía desde Bolivia fundamentalmente la droga, ¿no es cierto?, la traía hasta la ciudad de Iquique o hasta Alto Hospicio a fin de que ser distribuida al resto del país, pero traía su droga, la dejaba y se volvía a su país, y así era el tráfico permanente. El contrabando lo mismo, tanto de aquí para allá como de allá para acá, ¿no es cierto?, tráfico de distintas mercaderías con Bolivia. Y la frontera además era utilizada de repente por determinados delincuentes que veían que la situación se le ponía complicada acá en Chile y cruzaban a ocultarse a Bolivia y se mantenían un tiempo fuera de circulación. Pero eso cambió totalmente. ¿En qué sentido? En que hoy día tenemos una inmigración que ha sido, pero yo lo he mencionado así como equivalente a un verdadero tsunami, ¿no es cierto?,
donde llegaron a ingresar 300, 400, hasta 500 personas diarias, ¿no es cierto? Han ingresado en todo este tiempo cientos de miles de personas que ya están distribuidas en todo el país, pero también tenemos una población muy importante, especialmente en Alto Hospicio. Ha visto el crecimiento de las tomas que han habido, irregulares, etc. Entonces, y ahí se dio cuenta una serie de un verdadero valor que tenemos en esta zona, que es la frontera vulnerable, donde uno puede entrar y salir sin problema, primera cosa. Segundo, uno puede tener el control de la frontera, porque si antes era un burrero que traía unos cuantos kilos, o un camionero que entraba con una mayor cantidad, esas mismas rutas hoy día son utilizadas para traficar personas, para traficar armas, ¿no es cierto?, para traficar drogas, incluso nuevas drogas como la ketamina, y para sacar autos robados, incluso robados en encerronas que son muy publicitadas en Santiago, ¿no es cierto?, con vehículos muy valiosos que luego son transados aquí para cruzar a Bolivia y cambiados por armas o por drogas o por cualquier cosa. Entonces, esta situación es hay una multiplicidad de factores que son muy favorables para el crimen organizado, que antes no se conocían, a raíz de la inmigración. Sí, ese es un concepto nuevo hoy día, hablar en Tarapacá, por lo menos, usted lo mencionó, soy iquiqueño, usted es iquiqueño, y hablar de crimen organizado en Iquique o en la región no era algo tan común de escuchar. No, claro que no. Pero hoy día sí lo es, ¿por qué? Porque han llegado hasta aquí organizaciones criminales extranjeras, ¿no es cierto?, que han tenido ya su recorrido por otras partes y que pretenden establecerse por toda América. Si estamos hablando de empresas, ¿no es cierto?, que acceden a una cantidad de recursos gigantescos. Lo que pasa es que uno ve el que se agarra balazo en la calle, ¿no es cierto? Claro. Pero detrás de eso y hacia arriba, subiendo, ¿no es cierto?, hay gente que uno desconoce y estas bandas del extranjero, ¿no es cierto?, tienen enorme cantidad de recursos y actúan en Brasil, actúan en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, y ahora también pretenden instalarse en Chile, lo que lo han ido haciendo, digamos. Nosotros tenemos que dejar de pensar como antiguamente que no, esto no nos va a pasar a nosotros, si nosotros somos distintos, en Chile, no, aquí la corrupción, no, eso es propio de los países vecinos. No, eso ya cambió. Esto también aquí en Chile perfectamente tenemos una corrupción, que a nadie la puede negar, que hay corrupción. No tendría por qué no ocurrir todo lo malo que hemos visto a lo largo de los años en países vecinos, ¿no es cierto? Motines terriblemente sangrientos en las cárceles, cosas así. Hoy día las cárceles, ha ido cambiando la población penal. Sí, hoy día, mire, yo le puedo decir, la cárcel de la población penal en Tarapacá, hoy, bueno, para ser más preciso, al 14 de diciembre cuando toma estos datos. Perfecto. Al 14 de diciembre del 2022, el 45,25% de la población penal es extranjera. El 54,75% es chileno. Ahora, están ahí siempre en primer lugar los bolivianos por la cercanía, porque es lógico, ¿no es cierto? Pero ya en segundo lugar, con un 21,6% de extranjeros son venezolanos. Los colombianos en tercer lugar con 174%, personas, 15,1%. Los ecuatorianos subiendo rápidamente. Y eso ha ido cambiando todo el esquema al interior de la cárcel. No, ya no está el ladrón, no, si eso cambió hoy día. Y también, por supuesto, eso trae como consecuencia que la criminalidad chilena propiamente tal también se vea obligada a ponerse a la altura a modificar su forma de actuar. Fiscal, lo interrumpo un momento. A principios del año 2022 hubo marchas muy grandes en Iquique, convocadas o autoconvocadas por la misma comunidad, un poco por el reclamo hacia las autoridades de la seguridad en Chile. Se hablaba de la migración, incluso a nivel nacional en algunos momentos se nos trató de xenófobos. Pero haciendo un poquito de historia, Tarapacá, o el norte de Chile particularmente, se nutrió de esta migración en el tiempo. Podemos llegar incluso hasta la época del salitre. Pero por supuesto. La zona franca fue un polo de desarrollo impresionante para la zona de Tarapacá. Y también fue mucho migrante el que llegó, los italianos, por decir, los españoles, croatas, etc. Entonces, ¿por qué hoy día la migración tiene una mirada quizás más negativa
¿Es un migrante distinto? ¿Es el, como usted dijo, no sabemos el que viene con este tipo de entradas irregulares que hoy día estamos teniendo? Claro, o sea, evidentemente nosotros los iquiqueños hemos conocido siempre ha sido una zona con alto número de inmigrantes extranjeros, yugoslavos o ex-yugoslavos, ¿no es cierto?, chinos, italianos, españoles, tenemos un lindo casino español, el club yugoslavo, la comunidad china siempre fue fuerte, en fin. Y para qué decir los bolivianos y los peruanos. Nosotros convivíamos constantemente con gente en el comercio, en la feria, gente del Perú, gente de Bolivia, en fin. Pero hoy día la cosa es distinta. Entonces, ¿en qué sentido es distinto? Primero, yo creo que se provocó una especie de colapso. Porque hubo un momento, ¿no es cierto?, hace un año más o menos, no recuerdo con exactitud la fecha, donde teníamos la ciudad plagada de extranjeros que dormían en las calles, con otras costumbres, con cierto grado de agresividad, en fin, se fue provocando una situación que a cualquiera lo incomoda, digamos, porque es como, claro, si a tu barrio llega un vecino nuevo, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, si llegan 10 vecinos nuevos, pucha, son hartos, pero se ven bien, sí. Pero si llegan 300 de una, se produce una situación que a uno lo incomoda, sobre todo si esas personas, ¿no es cierto?, vienen, están en una situación que cuesta, que el Estado no fue capaz de asimilar tampoco, ¿no es cierto? Entonces hacían sus necesidades en la calle, estaban durmiendo en cualquier parte, la gente se sentía, y eso fue provocando, creo yo, una reacción adversa, porque uno no sabía cómo manejar esa situación. Y yo creo que a las autoridades les pasó lo mismo. Siempre lo que he dicho, y yo siempre me he referido en realidad a la delincuencia extranjera. Ese es el punto, ¿no es cierto? Porque todos conocemos y hemos conocido siempre extranjeros que trabajan y trabajan muy bien y qué sé yo, y en labores menores y en la construcción y el obrero y el peruano, colombiano, qué sé yo. Pero hay otros que no están dispuestos a trabajar o no vienen a trabajar y ese es el punto. Sí, en ese sentido, bueno, les recuerdo que estamos en Longino TV. Estamos en nuestras plataformas. Esta entrevista ustedes la pueden ver también en el diario longino.cl. Seguimos conversando con el señor Raúl Arancibia Cerda, fiscal regional de Tarapacá. Don Raúl, otra pregunta un poco. Esta migración que se vino, que esta avalancha, este tsunami, como usted lo catalogó, tenía que ver por diferentes situaciones políticas, pero también no es menor el dato de que fue favorecida por esta frontera que tenemos nosotros, media inhóspita en algunos casos, pero también por una estructura crítica media débil de nosotros como país. Y esta política de autodenunciarse, de buscar, esos escenarios no fueron muy favorables para la situación, ¿no? No, porque por una parte coincidió todo esto con una modificación de la ley de extranjería, ¿no es cierto?, que probablemente venía tramitándose hace mucho tiempo, pero curiosamente culminó su tramitación y se publicó y promulgó en plena situación ya desatada, ¿no? Y resulta que el ingreso clandestino, el paso irregular, dejó de ser un delito. Pasó a ser algo como una especie de falta, digamos, una cosa menor. Probablemente impulsado por razones humanitarias, hay muchas razones detrás de esto, ¿no es cierto? Pero resulta que al dejar de ser un delito, tiene consecuencias o tiene incidencia en otras cosas. Por ejemplo, si yo veo cruzando una persona una frontera, ¿ya?, en forma irregular, ¿se entiende? Antes yo lo podía detener, revisar qué es lo que viene, qué es lo que trae, para dónde va, por qué, ¿no es cierto? Ahora no. Primero, no se le puede devolver. Sí, porque el país de origen o sea, no lo recibe. Ya. Incluso antes de la reconducción, ¿no es cierto?, uno decía, a ver, vamos saliendo de aquí, ¿no es cierto? No, ahora no. Como no es un delito, yo no tengo razón alguna para ver qué es lo que trae. No puedo realizarle un control de identidad porque el control de identidad está establecido para las personas que uno sospecha, supone que ha cometido un delito, o bien que ellos saben de la existencia. Pero una persona sí puede venir cargado con armas,
Con lo que sea. y uno no lo puede revisar. ¿Se fija? Entonces, claro, uno lo lleva, pasa, trata de conducirlo al paso habilitado a fin de que se autodenuncie, se registre, qué sé yo. Pero tenemos ya ese problema. ¿Se fija? Entonces, y también, obviamente, no tenemos la cantidad de personas necesarias para cubrir la frontera. Por lo tanto, el que entra al complejo aduanero y policial de Colchane, por ejemplo, habiendo pasado por un paso no habilitado, es porque tiene buena voluntad nomás. Sí. Porque podría seguir derechito hacia la costa. Sabemos que es una zona muy inhóspita y que no es tan fácil, ¿no? Sí. Pero si no quiere pasar, no va a pasar a lo mejor. Hoy entiendo, y esto conforme a algunas declaraciones de la policía uniformada, el migrante que hoy día está entrando de manera irregular, no llega a Iquique, sino que llega hasta la 5 Norte y de ahí toma camino a Santiago del Sur, o digamos Antofagasta al sur. Claro, exactamente. O sea, eso ha sido efectivamente, porque si no estaríamos simplemente aquí ya colapsado como lo estuvimos en algún momento, ¿no es cierto? Pero claro, hoy día muchos tienen interés en llegar hacia el sur, o otros se instalan, ¿no es cierto?, no en Iquique, pero en Alto Hospicio. Hemos visto cómo ha crecido estos asentamientos, digamos, irregulares, como tomas, como les llamamos, ¿no es cierto?, donde la toma de la mula, por ejemplo, el paso de la mula ha crecido, no sé, 100 veces en 2 años, o más. Hay una toma detrás del hospital o del hospital que están construyendo, hay otra en el Boro, y en fin, en los sectores del Alto Hospicio, pero ahí también hay mucha población extranjera, mucha. No sabemos con exactitud cuánta ni quiénes son. Ya que mencionó Alto Hospicio, desafortunadamente una vez Alto Hospicio está en la palestra y desfavorablemente por unos índices donde indican que los asesinatos han subido de una manera impresionante. O sea, sí. Más de un 200% en un periodo muy corto. Sí. ¿Cómo se puede...? Sí, lo que pasa, a ver, los asesinatos, claro, en el fondo nosotros hemos tenido un aumento enorme de los homicidios, que han ido año a año fueron aumentando, pero, ¿no es cierto?, saltamos desde del 2020, como de 20 homicidios en el año, a 54, que fue el 2021. Que en teoría sería un asesinato a la semana. Sí, claro, el número de semanas del año, sí. Y el año 2002 llegamos, no alcanzamos los 54, llegamos a 51, que para los efectos es más o menos lo mismo. ¿No es cierto? Ahora, ese número de homicidios, ¿no es cierto?, en términos generales como región, es una tasa de un 12, y tantos por cada 100.000 habitantes. Sí. ¿Ya? Acaba de salir un informe de Carabineros que dice que en Chile completo el promedio es 4,6 por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 12,6. Ahora, si consideramos de esos homicidios solo los que ocurrieron, que son dentro de los 50 o 54, 51, los que ocurrieron en Alto Hospicio, ¿ya?, sube la tasa de Alto Hospicio a más de 20. Que ya lo sitúa a Alto Hospicio así como un lugar más en un ranking, pero así superior a Brasil, qué sé yo, de alta criminalidad. Entonces eso es como que, y ahí viene para mí yo he usado mucho la estadística del homicidio, y entre paréntesis, en homicidios, ¿no es cierto?, de los imputados conocidos, más de 30% son extranjeros. Bien. Y las víctimas de homicidio, bueno, esas sí son conocidas, porque está la víctima ahí. Nosotros, entre paréntesis, tenemos del año pasado 54 homicidios y 4 desaparecidos. Y también tenemos una situación muy especial que se produjo entre bandas locales que fueron dándose muerte. Una muerte, se vengaban otra, y así iban de ida y vuelta, y vamos como en 15 en un par de años. Fiscal, cambio de tema, un poquito para traer un buen punto, una buena noticia. En la tercera, el día 22 de diciembre, se publica lo siguiente. Tras los crímenes del Tren de Aragua, Fiscalía de Chile y Bolivia suscriben inédito acuerdo que crea equipo conjunto de investigación.
Coméntanos del tema, por favor. Efectivamente, así. La verdad es que este es un tema muy relevante. No se le ha dado toda la importancia que tiene. ¿En qué sentido? Es que por primera vez entre Chile y Bolivia, ¿no es cierto?, países fronterizos, hemos firmado un documento que se llama ESI, o Equipo Conjunto de Investigación, que es un instrumento que está concebido por determinados tratados internacionales para investigaciones, ¿no es cierto?, penales, ¿ya?, donde que podrían tener ramificaciones en 2 o más países, ¿ya? En este caso, nosotros habíamos requerido de Bolivia una serie de antecedentes, qué sé yo, pero estudiándose la cosa, el equipo jurídico de Bolivia, presidido por su fiscal nacional, propuso, cosa que para nosotros fue muy bueno, la posibilidad de hacer esto. Ellos no lo habían hecho nunca. El primero. Nosotros lo hemos hecho como 5 veces con Argentina, a propósito de determinadas funciones, y con otro país por ahí. Pero con Bolivia jamás, más aún considerando nuestra situación diplomática, que no es la mejor. Entonces se firmó, yo personalmente por Chile lo firmé yo, y por Bolivia lo firmó el fiscal nacional, donde se establece en un protocolo que tiene como 20 páginas, ¿no es cierto?, una serie de cosas y requisitos, ¿no es cierto?, para poder actuar en ambos países, con ciertas limitaciones, por supuesto. No es que uno entre y haga lo que quiera en Bolivia o viceversa, no. Pero se designan equipos policiales, equipos de fiscales, ¿no es cierto?, que van a poder intercambiar información, poder presenciar diligencia en uno u en otro país. Y la gracia que tiene esto es que todo lo que se haga dentro del marco de este instrumento, ¿no es cierto?, no necesita ser validado. O sea, puede ser utilizado en un juicio en Bolivia o en un juicio es un medio de prueba válido, sin tener que ser apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y una serie de validaciones que son en los documentos comunes y corrientes. Entonces, facilita. Es que yo creo personalmente, o sea, no es que lo crea yo, sino que es así, que la única forma de combatir organizaciones que son transfronterizas al final de cuentas es con la colaboración. O sea, no sacamos nada, ¿no es cierto?, más aún con fronteras vulnerables como esta, donde los tipos cruzan de un lado a otro. Entonces necesitamos equipos como estos, y yo creo que es un tremendo avance que espero que se concrete. Y bueno, esto requiere un esfuerzo enorme porque requiere también financiamiento. O sea, implica una serie de situaciones que no es tan fácil para los respectivas policías o fiscalías solventarlo, digamos. Ya decía yo que tenemos una enorme cantidad de gente venezolana privada de libertad o involucrada en delitos muy graves. Acá nomás en las cárceles de Tarapacá hay 249 venezolanos. Muchos de ellos no sabemos si son lo que dicen llamarse, digamos, pero ahí no hay respuesta ninguna del gobierno de Venezuela o de las autoridades venezolanas, en el sentido que uno pide información, nada, o sea, rebotan los correos, o sea, nada. No hay contacto. No hay contacto. Hace un momento, fiscal, usted mencionaba que hubo una reforma a la ley de expulsión que afectaba migración de extranjería. ¿Qué opinión le merece el proyecto que están presentando los diputados Araya, Walker, Galilea y la senadora Jimena Rincón y Lucio Bemperger, que es de nuestra región, respecto de hacerle modificaciones, una reforma constitucional para que el rol de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras, para que sea más expedito también la posibilidad de expulsar a migrantes irregulares? Bueno, yo no conozco el proyecto, debo decirlo, pero bueno, entiendo el concepto y el espíritu que debe tener, pero no lo he leído. Yo creo que, nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, se nos vino encima, como decía yo, esta cantidad enorme de inmigrantes, pero al mismo tiempo no estábamos preparados. Sabemos que en la frontera, ¿no es cierto?, hay muy pocos funcionarios trabajando, la policía, la frontera tiene horario, cierra a determinada hora, pero la frontera sigue. Por las razones geográficas también es muy difícil controlar hacia los sectores. Si estamos en la noche en pleno frontera y hay 15 grados bajo cero, ¿no es cierto?, y uno ve a lo lejos que van cruzando unas lucecitas, a 4.000 metros de altura no es salir corriendo a buscarlo, en fin. Hay una serie de dificultades. Entonces, todo, en ese sentido,
todo lo que diga o todo lo que tenga por legítima aspiración mejorar la situación fronteriza, para mí es bienvenida, ¿no es cierto? Implique o no la inclusión de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Yo no tengo miedo de que las Fuerzas Armadas entren en la frontera en los términos que corresponden. La reconducción, fíjese que la famosa reconducción implicaba, ¿no es cierto?, que las personas iban a ser inmediatamente devueltas al país de donde venían. Pero eso no fue consultado, parece, con el país vecino. ¿Se fija? Entonces, resulta que el país vecino dijo, no, a mí no me interesa que me devuelvan a esta persona, ya entró allá y es de usted el problema. Excepto con nacionales de ellos mismos, ¿no es cierto? Que claro, bolivianos sí, pero venezolanos, colombianos, ecuatorianos. El resto no. Ahora, en cuanto a facilitar la expulsión, cuando se habla de expulsión, estamos hablando, el tema de la expulsión se utilizaba mucho en drogas, ¿ya? No estamos hablando que una persona viene, comete un homicidio y lo vamos a expulsar del país. Esa persona tiene que cumplir pena acá. su pena acá, ¿no es cierto? Estamos hablando de este tránsito así en la frontera. Ahora, sucede que nosotros hasta determinado momento se expulsaba, era una pena como sustitutiva de la pena que le correspondía al traficante, sobre todo. Entonces, en vez de condenarlo a 5 años de cárcel o 3 años de cárcel, se le sustituía por la expulsión del país y prohibición de ingreso durante 10 años. Muchos decían, lo que es cierto, que volvían a entrar al día siguiente con otro nombre por otro lado. Cierto. Pero si uno lo descubría y lo pillaba, no solo tenía que cumplir el nuevo delito, sino que tenía que cumplir la pena anterior. De hecho, y así se producía. Ahora, la expulsión también para nosotros, todo esto tiene dobles caras, ¿eh? Por otra parte, nosotros tenemos la dotación más desmedrada de fiscales del país, cosa que es reconocido ahora por el propio Fiscalía Nacional, y no tenemos la capacidad de realizar, si con expulsión realizamos 500 juicios en el año, sin expulsión, deberíamos realizar 2.000 juicios en el año. Sí. No hay ni tribunal capaz de eso, ni fiscales, ni nada. ¿Se fija? O sea, ahí nos pisamos la cola nosotros mismos. Y eso es lo que es otro tema, yo creo que es bien interesante, que nos afecta aquí a nuestro país y en particular a esta región, que es que el sistema judicial penal, que es el que yo más conozco, es como un sistema ecológico. Que está todo interconectado. Por ejemplo, si yo tengo un delito sexual que necesito hacerle un análisis, o sea, una evaluación psicológica o psiquiátrica a la víctima, ¿no es cierto?, para ver su, qué sé yo, montones de cosas que pueden haber influido, ¿no es cierto? Y no tengo psiquiatra en el Servicio Médico Legal de Iquique. Entonces hay uno en Arica. Y ese psiquiatra me puede dar hora para dentro de un año más. ¿Ya? Pero resulta que el plazo judicial que me dio el juez para investigar ese delito sexual son 3 meses. El Estado de Chile comete el error de no entender esto como un todo. Porque si, por ejemplo, las distintas instituciones tienen distintas fuerzas. Sabemos que el Poder Judicial, por ejemplo, es un poder de 200 años de historia, pesa como institución, ¿no es cierto? Y el Poder Judicial consigue, por ejemplo, del Estado que le nombren 200 jueces más. Porque le hacen falta, sí. No me cabe ni una duda. ¿Ya? Pero si llevémoslo eso a nuestra región, significa, ¿no es cierto?, que entonces vamos a tener 3 jueces más en Alto Hospicio. Si ya hay 3, por ejemplo, ahora, o 4, ahora van a ser 7. Pero al ser 7, entonces vamos a abrir 7 salas. Pero es que en Alto Hospicio hay 4 fiscales nomás, y hay uno que tiene que estar de turno, más el otro que no sé qué. Sí. ¿Y cómo vamos a cubrir ¿Cómo se ve afectado el Ministerio Público? ¿Cómo se ve afectado ¿Cómo vamos a cubrir las 7 salas con los 7 jueces si no tenemos la suficiente fiscal? O los defensores también. Y no hay defensor. O bien nombran, ¿no es cierto?, van a traer 500 policías más, se ve un absurdo, pero 500 policías. Esos 500 policías van a hacer un despliegue, van a tener más gente, pero el sistema se va a ver afectado. Entonces, se fija, todo esto está
íntimamente relacionado. Por eso le digo que es como un sistema ecológico. Si afectamos por acá, va a afectar acá. Es un proceso circular. Es un proceso circular. Entonces, nunca se ha mirado eso de esa manera. Porque se dictan leyes nuevas, ¿no es cierto? Y todas. Un ejemplo. La ley de responsabilidad penal adolescente, que en el papel, ¿no es cierto?, es una ley muy moderna, ¿no es cierto?, siguiendo algunos modelos extranjeros muy avanzados, etcétera. Muy bien por el joven delincuente la posibilidad de que pueda ser rehabilitado, qué sé yo. Pero si esa ley que fue bonita en el papel no está acompañado de las instituciones que rehabiliten, que, ¿me entiendes?, de todo el enorme bagaje de instituciones, de colegios, de no sé qué, que permitan acoger a esa persona para que una vez que cometió un delito no vuelva al barrio con los mismos amigotes que lo inducieron a consumir droga o andar armado o qué sé yo. Entonces, si eso no va acompañado una cosa a la otra, fracasan. Es un proceso de rehabilitación y también de reinserción. Pero por supuesto, pero para eso se requiere el apoyo necesario, porque claro, no sacamos nada con un joven, ¿no es cierto?, que vaya 3 horas al día a unas clases de algo, ¿no es cierto?, y en la tarde vuelve a la población donde todo sigue igual. Fiscal, como a ciertas autoridades le pregunto cuáles son los proyectos para el 2000, los anhelos que vienen para el año. En el caso de la Fiscalía Regional de Tarapacá, ¿cuáles son bueno, los anhelos para yo creo que sí, los hay, por supuesto. Nosotros hemos... yo creo que a raíz de todo lo que ha pasado en esta región, de las voces de alerta que hemos levantado, aquellos que hemos hablado fuerte, claro, creo yo, en esto, ¿no es cierto?, había una preocupación, yo creo que había una respuesta estatal que no es tan fácil ni tan rápida implementarla, ¿no es cierto?, pero se ha visto como comités contra el crimen organizado, una serie de trabajos que se están haciendo, y que debieran, ¿no es cierto?, traer frutos positivos. Ahora, lo importante es que se entienda, ¿no es cierto?, que esto no va a borrar el crimen ni va a borrar la delincuencia. Yo creo que nuestra zona cambió definitivamente. Ya no vamos a volver al Iquique antiguo donde la gente dormía con la puerta abierta y el auto con las ventanas abajo. No, eso ya dejó de existir para siempre. Sí, es obvio que ya no. Las cosas cambian, o sea, yo la otra vez le decía a alguien que me preguntaba lo mismo y decía, uno antiguamente se sentaba en un avión y le daba un almuerzo con cuchillo y tenedor, pero de metal, de metálico, ¿no es cierto? Y que más de algunos se los llevó a la casa. Por supuesto, hay que decir, evidentemente. Hoy día a uno no lo dejan ni pasar con un tenedor ni con un corta uña a subirse a un avión, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso cambió y ya nadie podría decir, oye, pero ¿cómo no van a dar a mí con cubiertos de metal? No, eso sería impensado, ni siquiera le dan cubiertos ni de plástico, nada. Bueno, tal como hay cosas que cambiaron definitivamente, nuestra ciudad, nuestra región también cambió. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Y esto es una cosa, un anhelo mío, yo creo que se requiere menos centralismo, se requiere que el Estado de Chile entienda que la inversión fuerte en seguridad tiene que estar en la zona de donde está proviniendo la inseguridad, ¿me entiendes? O sea, totalmente. O sea, es acá. Es como si nosotros comparáramos con Estados Unidos, por ejemplo, la fuerza fundamental antidroga no está en Washington, está en El Paso, en San Antonio, en no sé, ahí en la frontera con México. Es ahí donde tiene que estar la fuerza. Bueno, nosotros es aquí donde tenemos que tener la fuerza, y ya no solo del narcotráfico, porque hoy día todas estas organizaciones son multifuncionales. Hay mucho paño que cortar, mucho por hacer, pero se están, como dice usted, se están dando las señales claras, se están haciendo los pasos seguros. Quisiéramos que fuera más rápido la implementación y la inyección de recursos. Y de entender, de cambiar el chip, sobre todo en Santiago, ¿no es cierto?, de que aquí es donde hay que fortalecer las cosas y no en otras partes. Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Ha sido la entrevista del Longino por Longino TV junto al fiscal regional de Tarapacá, don Raúl Arancibia Cerda. Muchísimas gracias por su compañía y no se olvide de seguirnos en nuestra plataforma online y a través de nuestro diario papel. Hasta una próxima oportunidad.